Debemos analizar estos sistemas jurídicos y muy particularmente lo que es la ley Sharia desde ese punto de vista, como una estructuración más de formación normativa que rige para los creyentes musulmanes y, por cierto, la ley Sharia, por cierto, no precisamente para todos los estados que componen la estructuración de estos estados, ¿no? Entonces, con estas palabras, en los marcos del respeto que debe primar desde el punto de vista de la ciencia jurídica, me voy a permitir dar por inaugurado este importante acto académico de análisis jurídico de este sistema tan importante como es el sistema del derecho musulmán. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación primero. Es un tema de mucho análisis, de mucha reflexión. El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través de dos viceministerios, tanto el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades como el Viceministerio a mi cargo de Justicia y Derechos Fundamentales, tiene como uno de sus propósitos el asegurar el resguardo de los derechos fundamentales y particularmente de grupos priorizados. No me gusta mucho utilizar el término grupos vulnerables, pero también instrumentos internacionales hablan de grupos vulnerables. Y entre ellos se encuentran las mujeres. En nuestra legislación, primero constitucional, de quinta generación inclusive, se han reconocido y se han establecido medidas de protección para la mujer. Se han establecido medidas de equidad de género, medidas de participación política, de protección, prevención y sanción de toda forma de violencia contra la mujer, sea esta física, psicológica, sexual, etc. Presentaríamos en Bolivia una acción constitucional de amparo o incluso una acción constitucional de libertad y seguramente nos concederían tutela porque se están vulnerando derechos fundamentales. ¿Y por qué digo también el derecho a la libertad? Porque hay castigos. El sistema de administración de justicia, en la siguiente diapositiva, está previsto lamentablemente así, en los países donde más rígidamente se aplica la ley Sharia, en favor del hombre y en perjuicio de las mujeres. A mí me ha tocado ver mujeres ser transportadas de un lugar a otro en jaulas. Esto lo practica mucho ISIS. Si has mirado a un hombre, si te has dejado destapar una parte de tu piel, si es que una niña de alguna manera ha tenido una conversación con un niño, y estamos hablando ni siquiera de hombres. Entonces, esta parte de retroceso dentro de lo que es la evolución del ser humano tiene que ser tomada con mucha compasión y entendimiento, porque lamentablemente en estos países, sobre todo donde hay conflictos armados, no vienen a preguntarte ni entras a un debate, directamente te toman presa, puede ser hombre o puede ser mujer, las leyes se aplican en el extremismo casi de igual manera. Definitivamente la mujer corre muchísimo más peligro porque sencillamente nuestro género es considerado mucho más vulnerable. La Sharia inicia con la prédica del profeta Muhammad y la Sharia se considera heredera de la ley de Moisés y de otras legislaciones anteriores que vinieron con profetas de Dios. Esto significa que la Sharia se remonta al siglo VII de la era cristiana, mientras que nuestro sistema legal está basado en el liberalismo y las revoluciones liberales, la de Francia del siglo XVIII, ¿sí? La de Inglaterra en el siglo XVII y posteriormente llamémoslo la santificación de las Naciones Unidas con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en este caso de 1948, derechos humanos que fueron redactados por la esposa del presidente Roosevelt, ¿sí? En esa época. Yo quiero explicarles que nosotros, cualquier estudio que querramos hacer sobre la Sharia islámica, debemos hacerla en base a las fuentes de la Sharia misma y no a los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen intereses que a veces son momentáneos, ¿sí?
y nos conducen a tomar ciertas posiciones y a reaccionar de cierta manera. Hoy en día, aquí en Bolivia, nosotros tenemos instituciones que se encargan de difundir lo que es la cultura islámica. ¿Y qué nos quiere decir a los juristas en el mundo entero? Que debemos trabajar en esa metodología que Isa hablaba, en esa metodología jurisprudencial que debemos entender de una interpretación jurídica a una costumbrista y separar por completo, pero que nos lleve a un método para poder sobrepasar todas estas atrocidades que se están dando en vulneración de las mujeres. Muchísimas gracias a la doctora Ana Illón por su brillante exposición. Gracias. A continuación, el doctor Tapia va a dar las palabras de circunstancia en este evento de carácter internacional. Muchas gracias. Gracias, estimado Asdrúbal, como docente emérito de nuestra carrera, de nuestra facultad. Y simplemente yo me permito hacer algunas reflexiones. Y quiero hacer referencia al artículo 4 de la nueva Constitución, que señala: el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo a sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. Creo que este paso cualitativo de esa transformación y dejar de lado y atrás esa visión precaria de que el Estado asume un tipo de religión, circunscribiéndose a favorecer, y sin una mala fe, sin una mala intención, pero que en los hechos se daba, de privilegiar una religión y que eso generaba desmedros a otro tipo de creencias, a otro tipo de religiones, creo que ha sido superado en nuestro país con esta nueva visión y esta nueva normativa constitucional. Ya llegando a la conclusión de este evento académico, que desde todo punto de vista tiene un objeto que es transmitir el conocimiento a esta parte del continente americano, puesto que nosotros no somos partícipes ni conocemos presencia viva de lo que ocurre al otro lado del mundo. No obstante de ello, a través de los medios de comunicación y obviamente a través de la información que recibimos, muchas veces conocemos la información, quién sabe, hasta distorsionada. Desde el punto de vista académico, tenemos que considerar algunos aspectos importantes. El derecho a la educación, sobre todo, el derecho al trabajo, a la familia, a la procreación. Si bien están establecidos en instrumentos y documentos internacionales que están reflejados en tratados internacionales. Decía Isamer que la ley Sharia es antigua y deriva o deviene del siglo XV, XIV en adelante, y que las normas internacionales y los tratados internacionales han sido redactados, obviamente, en atención al respeto a los derechos humanos luego de la Segunda Guerra Mundial a partir de 1948. No obstante, Afganistán es parte de la Convención de la Declaración de los Derechos Humanos y sobre todo de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, en inglés CEDAW. Naciones Unidas ha aprobado este instrumento legal denominado CEDAW y que busca, obviamente, a partir de 1979, evitar todo tipo de discriminación contra los niños, niñas, adolescentes y sobre todo las mujeres. Más de 50 países han ratificado la convención y son más de 189 países miembros activos de la convención. Afganistán no es la excepción. De tal manera que la convención establece el cumplimiento y aplicación de derechos y obligaciones para buscar sobre todo la eliminación de la discriminación contra la mujer. Este protocolo, que busca la eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, establece obviamente que los derechos al trabajo, a la igualdad, al acceso a la educación, dentro de una estructura aún sea patriarcal, patrilineal y sea desde el punto de vista rígida, como es la
norma musulmana y sobre todo piramidal, no debe ser considerada de forma extremista, de forma fundamentalista. Si bien el Corán como libro sagrado tiene fuertes influencias en la sociedad islámica, la interpretación en el fondo es la misma para todos, ya sea el continente europeo, asiático o americano o cualquier otro. Todos seguimos a un solo Dios. Lo que ocurre es que la interpretación es diferente. Ahora bien, tenemos que respetar también las diferentes religiones o creencias. Sin más que decir, agradezco la participación del viceministro de Derechos Fundamentales del Ministerio de Justicia, doctor César Siles Bazán, al doctor Isamer Quevedo, especialista en la ley Sharia, que nos visita desde Santa Cruz de la Sierra, a la activista de los derechos fundamentales de las mujeres, la actriz boliviana internacional Carla Ortiz, que nos ha visitado desde México, quien se encuentra filmando una película a nivel internacional, a la activista de los derechos también de las mujeres y abogada de la UMSA, que reside en Washington, D.C., en los Estados Unidos, Ana Illón, al doctor Edwin Machicado, director de Derecho, y al ex decano de la Facultad de Derecho, Javier Tapia, quien nos han obviamente visitado a través de esta plataforma de la Facultad de Derecho y hemos podido transmitir con el debido respeto tantas opiniones que son objeto de debate, tantos conceptos que para esta parte de América en realidad son desconocidos. Ahí tenemos el Corán, ahí tenemos lo lícito y lo ilícito que nos ha mostrado Isamer sobre la ley Sharia. Y nosotros como desafío nos queda profundizar estos estudios académicos, aprender un poco más, no caer en errores o en falsas interpretaciones, informarnos, obviamente, como decía Carla Ortiz, de la realidad. Una cosa es la realidad, otra cosa es la teoría.